Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación del Evangelio en la vida pública de Cristo. Hoy vamos a ver la curación del hijo de un cortesano, San Juan capítulo 4, 46, vocación de 4 discípulos, y también hablaremos, si nos queda tiempo, de la curación, de la liberación del poseído de Cafarnaum. Bien, en el capítulo 4 de San Juan, capítulo 4, versículo 46, 54, nos dice: fue pues otra vez Jesús a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un cortesano, un militar, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaum. Cuando él oyó que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, se fue a encontrarlo y le rogó que bajase para sanar a su hijo, porque estaba para morir. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creeréis. Le respondió el cortesano: Señor, baja antes que muera mi hijo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Creyó este hombre a la palabra que Jesús dijo y se puso en marcha. Entonces aquí vemos este hombre, porque se acerca a Jesús, porque tiene fe, porque cree que tiene poder de curarlo. Seguramente no sabe que Jesús es Dios hecho hombre, piensa que es un gran profeta, el Mesías, un hombre de Dios, cree. Jesús dice algo que parece que lo regaña: si no veis signos prodigios no creeréis. Y él dice: Señor, baje por favor antes que muera mi hijo. Baje rápido, venga. Y finalmente Jesús le dice 4 palabras: ve, tu hijo vive. Ya, con la palabra. Creyó este hombre a la palabra que le dijo Jesús y se puso en marcha. Ya bajaba cuando encontró a algunos de sus criados que le dijeron que su hijo vivía. Les preguntó entonces la hora en que se había puesto mejor. Respondieron: ayer a la hora 7ª le dejó la fiebre. Y el padre reconoció que esta misma hora era en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Creyó él y toda su casa. Este fue el segundo milagro que hizo Jesús, vuelto de Judea a Galilea. Entonces, actualmente, una palabra, y nuestro Señor a distancia sana. Esto también es algo muy importante, muy hermoso de saber que Jesús tiene este poder extraordinario. En San Mateo 4:18 y San Marcos 1:16 nos habla de vocación de 4 discípulos. Caminando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, el llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Pasando adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en su barca con Zebedeo su padre, que estaban arreglando sus redes, y los llamó. Ellos al punto, abandonando la barca y su padre, le siguieron. Bueno, claro, esto no es normal. Ven y ya van, pero hay algo más. Dios habla a su corazón, y va a traerlos hacia sí. Y ahora les dice: los haré, dice, pescadores de hombres. Esto es muy hermoso. Pescadores, de hecho, lo fueron estos apóstoles. Van a hacer maravillas y van a seguir a nuestro Señor donde quiera que vayan. Otro milagro, el endemoniado de Cafarnaum, San Marcos 1:21 y San Lucas 4:31. Vamos, San Marcos aquí da un poco más que San Lucas. Entraron a Cafarnaum, y luego, el día de sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Entonces nuestro Señor cumple con el día del Señor, va siempre a la sinagoga. Y estaban asombrados por su doctrina,
pero no dice qué decía. Otra vez vemos que todo no está escrito. Estaban asombrados por su doctrina. Se puso a enseñar. ¿Qué enseñó? No dice. Solamente habló media hora, una hora, no dice nada. De ahí la importancia de saber que todo no está escrito. Estaban asombrados por su doctrina, pues les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Hablaba con autoridad. Se encontraba en las sinagogas de ellos un hombre poseído por un espíritu inmundo, el cual gritó, un poseído: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a perdernos? Te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Mas Jesús le increpó, le regañó diciendo: cállate y sal de él. 2 palabras: silencio, cállate y sal de este hombre. Entonces el espíritu inmundo, impuro, zarandeándolo y gritando muy fuerte, salió de él, y todos quedaron llenos de estupor, tanto que discutían entre sí y decían: ¿qué es esto? Una doctrina nueva e impartida con autoridad, aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Y pronto se extendió su fama por doquier en todos los confines de Galilea. Esto dice San Marcos 1, 21 a 28. San Lucas más o menos dice igual, dice: Jesús le increpó diciendo al demonio: cállate y sal de él. Y el demonio salió de él, derribándolo al suelo en medio de ellos, aunque sin hacerle daño. Entonces lo derriba, pero no hace daño. Y todos se llenaron de estupor y se decían unos a otros: ¿qué cosa es esta que con imperio, fuerza, autoridad, de fuerza manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se extendió por todos los alrededores de confines de Galilea. Esto dice el Evangelio. Otra curación en San Mateo 8, 14, 15, San Marcos 1, 29 y San Lucas 4, 38. Se trata de la curación de la suegra de Pedro. Luego en San Marcos 1, 29. Luego que salieron de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan, y estaba la suegra de Simón en cama con fiebre, y al punto le hablaron de ella. Entonces fue a ella y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y se puso a servirles. Agradecida a la mujer, se puso. San Lucas dice: al instante se levantó ella y se puso a atenderlos. Se levanta. Entonces son curaciones instantáneas. Después nos habla de otras curaciones en Mateo 8, 16, San Marcos 1, 32, San Lucas 4, 40. Es curioso, esta vez es San Marcos que da más detalle. Llegada la tarde, cuando el sol se hubo puesto, le trajeron todos los enfermos y los endemoniados. El WhatsApp circula rápido. La noticia sigue rápido, así es. Entonces van a traerles que enfermos y poseídos, y toda la ciudad estaba agolpada a la puerta. Sanó a muchos enfermos, afligidos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios. No dice quién, no dice cuánto, pero muchos. Entonces, expulsó muchos demonios, pero no dejaba a los demonios hablar porque sabían quién era él. En San Lucas 4, 41 dice: salían también los demonios de muchos gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando dicen eres hijo de Dios, ellos no saben que Jesús es Dios encarnado, hijo de Dios, es un gran profeta, un enviado de Dios.
en ese sentido, ¿sí? Y San Mateo dice algo interesante, hablando de lo mismo. San Mateo 8, 16, 17, caída la tarde le trajeron muchos endemoniados y expulsaron los espíritus con su palabra y sanó a todos los enfermos, de modo que se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías: Él quitó nuestras dolencias y llevó sobre sí nuestras flaquezas. Esto dice San Mateo. Entonces vemos aquí, nuestro Señor sana estos enfermos. Ahora, si no hubieran ido hacia Él, ¿los hubiera sanado? Bueno, no. Si no hubieran ido, no hubiera sanado. Entonces, hace falta llevar al enfermo a Cristo para que Cristo lo sane. Y vemos también que manda con autoridad a los espíritus inmundos. Por ejemplo, cuando un sacerdote hace un exorcismo, en nombre de Cristo lo hace, es verdad, pero está rogando, pidiendo, suplicando, haciendo oraciones. Aquí nuestro Señor, una palabra y ya. ¿Sí? Veamos un poco ahora el aspecto espiritual de esto. Primero vemos la divinidad de Cristo. Los pasmosos milagros que Jesús hizo en presencia de mucha gente son una prueba de su omnipotencia divina. Ningún profeta hace milagros así, al chorro. Tomó de la mano la suegra de Pedro, que estaba enferma de muerte, y enseguida quedó sana y vigorosa. Y va a servir de mesera, de hacer comida. Ponía las manos sobre los enfermos y que habían traído ante la casa de Pedro, y al momento recobraban la salud. Expulsaba a los demonios con su palabra y los obligaba a callar. ¿Qué es esto?, decía el pueblo poseído de santo temor, que hasta manda a los demonios y le obedecen. Es una prueba de que Jesús es el Señor, no solamente de la creación visible, sino también del mundo invisible, de los espíritus. Y entonces es Dios. Veamos también otro punto interesante, la bondad de Jesús. La bondad de Jesús fue sobremanera grande, porque socorrió a cuantos se le presentaban fatigados por llagas y enfermedades. Él ha ido haciendo beneficios por todas partes, por donde ha pasado, y ha curado a todos los que estaban bajo la opresión del demonio, dicen los Hechos de los Apóstoles 10:38. Entonces aquí los apóstoles dan testimonio que Cristo ha ido haciendo beneficios, haciendo bien donde quiera que iba. Entonces la bondad de Jesús es realmente infinita. Y también vemos otro punto, la oración de Jesús era un acto de satisfacción y de intercesión por la humanidad pecadora. Era a la vez una exhortación, un ejemplo para nosotros, a fin de que también nosotros oremos siempre y no desfallezcamos, como dice en San Lucas 18:1. Entonces la oración es importante. También Jesús predicaba, predicaba. La idea capital de la predicación del Divino Salvador era la exhortación: haced penitencia, creed en el Evangelio, en la Buena Nueva. Tal ha sido hasta ahora y permanecerá todos los tiempos la sublime aspiración del cristianismo y la condición indispensable para salvarse. Entonces, los sacerdotes, el catequista, toda persona que hace apostolado, bien debe impulsar a la oración, a la penitencia, al arrepentimiento, y no reclamar derechos sociales, económicos, políticos, revolucionarios, que no sirven para nada, sino para poner desorden en el mundo. Donde hay fe, hay caridad; donde hay caridad, hay justicia, hay orden, ¿no? Entonces, haced penitencia. De hecho, así empezó Cristo su misión. El que quiere tener parte en el reino de Dios tiene que creer en el Divino Salvador y en su doctrina, y hacer penitencia por sus pecados. Otro asunto, Jesús va a libertar los hombres que están bajo la tiranía del demonio. También los demonios creen y se estremecen, escribe Santiago. Esto lo confirma la historia de hoy, al referirnos
como también los demonios confesaron que tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Hay una fe que no conduce a la felicidad. ¿Cuál es la fe muerta? Es decir, la fe que no obra informada, edificada por la caridad. Los demonios creen, sí, pero no se salvan. ¿Por qué? Porque la fe sin la caridad no salva. La fe sin la caridad no salva. Un católico en unión libre, un católico en pecado mortal, cree en Cristo, cree todo lo que la Iglesia enseña, pero es en pecado mortal, no se salvará. Para salvarse, es la fe informada por la caridad. La fe con la caridad, la fe con la gracia, caridad y Espíritu Santo van juntos, ¿sí? Entonces, para salvarse, uno debe tener la fe, sí, la esperanza, sí, pero también la gracia y la caridad. El que está en pecado mortal puede tener fe, pero no tiene caridad, no tiene Espíritu Santo, no tiene gracia, no se salva. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago, pero no se salvan. Entonces, la fe sola salva, de Lutero, otra mentira. Otra mentira. Jesús oyó la intercesión de los discípulos en favor de la suegra de Pedro, otro caso de caridad. Rogar por los vivos y por los difuntos es una obra de misericordia, un deber de caridad para con el prójimo. Orad unos por otros para que os salvéis, dice Santiago 5:16. Otro punto, el odio y la tiranía del demonio. El diablo busca por todos los medios posibles cómo dañar al hombre por el odio y envidia que le tiene. Y bien, nuestro Señor viene a salvar y derribar el reino de Satanás y expulsar Satanás no solo de las almas. Por el pecado mortal el demonio tiene influjo sobre las almas, hay una posesión del alma. También salva los cuerpos expulsando los demonios. Antes de la vida de Cristo, el diablo y sus compañeros habían adquirido un gran poder sobre la tierra: hechicería, brujería, falsas religiones, pecado mortal, especialmente entre los idólatras. Cuando vino el Salvador para derribar a Satanás, este hizo los últimos y más desesperados esfuerzos para mantener su tiranía sobre los hombres. Pero eso fue precisamente en aquel tiempo tan crecido el número de los endemoniados y posesos. Jesús, según los designios de Dios, debían servir estas posesiones para manifestar el poder y la gloria de Cristo. Porque hay posesiones en este tiempo para manifestar la gloria de Cristo. Y la iglesia sigue esta obra, la iglesia tiene poder de rechazar demonios por los exorcismos. Pueden ahora darse todavía casos de energúmenos, mas también la iglesia, en nombre de Cristo, manda con imperio a los malos espíritus y los arroja por medio de los exorcismos. Jesús permitió que el demonio, antes de salir de aquel hombre, lo atormentase para que conociésemos de qué enemigo tan cruel nos ha liberado y de una vez para siempre nos guardemos de entregarnos a la furia de Satanás. Y finalmente, Jesús es médico de las almas, dijimos. También nosotros estamos enfermos de fiebre. Nuestra fiebre es la ira, dice San Ambrosio. La ira, la envidia, el orgullo, la ambición, la avaricia, la gula y cuantas pasiones fatigan nuestro corazón, nos incitan al mal y nos apartan del bien. En todo esto únicamente Jesús nos puede socorrer. Él nos da la gracia de vencer las malas inclinaciones cuando lo pedimos. Él es quien doma o amortigua el ardor de nuestras pasiones con su presencia, su contacto, cuando lo recibimos en la Santa Comunión. Entonces Jesús realmente es benefactor del alma, del cuerpo, benefactor de toda la humanidad. Jesús, oyendo los ruegos de sus discípulos, curó a la suegra de Pedro. Cuando nuestros padres, superiores, hermanos, etc., muestran deseo de que hagamos algo, bien tratemos también de escucharlos, de obedecerles y de hacer lo que piden. Jesús prohibió a los demonios que publicasen su gloria. Esto debe ayudarnos nosotros a no buscar tampoco las alabanzas de los hombres. Entonces hemos visto que nuestro Señor curó con una palabra el hijo del cortesano, del pequeño rey,
ve, tu hijo vive, y a la misma hora se sanó. Vemos que llamó a los apóstoles Simón y Andrés, su hermano, y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Vemos también que curó el endemoniado. ¿Qué le dice? Cállate y sal de él. Tiene que salir. Después, tomando de la mano la suegra de Pedro, la levantó y la dejó la fiebre y estaba sirviéndolos. Y dice también, a la tarde trajeron muchos enfermos, y bien sanó a todos y rechazó los demonios. Si Dios quiere, en la siguiente vamos a continuar con la vida pública de nuestro Señor, la prédica por toda Galilea, la pesca milagrosa, curación del leproso, etc. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la doctrina de la Biblia, de la Iglesia, está explicada. También un resumen en 30 charlitas de toda la Sagrada Escritura. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén.